enfoquemos también las oraciones intercesoras eh, en esa dirección, para que Dios levante, para que Dios ayude a todas esas personas, porque la están pasando muy mal en ese país, en Estados Unidos, y estaba viendo cómo ya cerraron un montón de lugares, restaurantes, cómo cerraron montones de empresas, de lugares donde se le da trabajo a la gente, y la verdad que es muy complicado todo lo que está viviendo esa gente allí. Muchos habían dicho que ya había pasado lo peor, pero vemos que lo peor todavía se sigue manifestando, no ha pasado. Por eso es importante que el pueblo del Señor se levante en lo que es la oración, el clamor, en hacer guerra espiritual, en el espíritu a través de la oración, que es muy importante, y orar por todas las necesidades, toda esa necesidad de esa gente, de esas almas que están necesitando, que están siendo atormentados por enfermedades, por cosas feas. Y también importante que también perseveremos en lo que es también la predicación de la palabra, en enseñar, en ministrar la palabra. La palabra nos enseña que Proverbio 11:14 dice que en donde hay dirección sabia, en donde no hay dirección sabia, el pueblo caerá, dicen. Más en la multitud de los consejeros hay seguridad. O sea que los consejeros del Señor, los que transmitimos la palabra, los que transmitimos la verdad, el mensaje de salvación, nosotros transmitimos seguridad a la gente. Como dice la palabra, como decía el mismo Salomón también, los buenos consejeros del Señor transmiten eh, seguridad, transmite confianza a la gente. ¿Por qué? Porque uno es portador de la palabra del Señor, y cuando uno porta la palabra del Señor, se la transmite a otras personas. Esa palabra genera ¿qué? Genera salvación, vida eterna, sanidad también en el cuerpo puede generar. Y importante que perseveremos en lo que es la predicación, llevar el mensaje, ser buenos consejeros, buenos administradores de la palabra del Señor, y predicar en espíritu, en verdad, estando en oración, estando en plena comunión con el Señor, y ahí donde la unción fluye, donde la unción fluye y las palabras salen con poder de nuestra boca. Ahí es donde pasan cosas y las vidas son transformadas, son cambiadas, son sanados, los que están enfermos son sanados, porque transmitimos la vida, la palabra. Y es muy importante que entendamos esto, que bueno, hay mucha gente que la está pasando muy mal en este tiempo y necesitan una sanidad que puede llegar a sus vidas a través de la oración y a través de la palabra del Señor, a través de también lo que nosotros transmitamos a través de distintos medios, porque la palabra de Dios, como nos enseña, no está presa. De cualquier medio, o sea, como lo estamos haciendo así a través del grupo, o sea, en alguna otra red social, o sea, en algún lugar donde nosotros estamos, donde nosotros nos movemos en el Señor, siempre ahí llevar y no decaer, no dejar de anunciar la verdad del Señor, no dejar de anunciar lo que el Señor nos enseña a cada uno de nosotros, que nosotros debemos transmitir. Eso, estos son puntos muy importantes que tenemos que entender de parte del Señor. Eh, la oración, perseverar en lo que es la oración por la necesidad de las vidas, y perseverar en la predicación, en la enseñanza. Todo lo que hacemos para el Señor no es en vano, dice. No os canséis de hacer el bien, dice, porque a su tiempo segaréis, dice la palabra del Señor. Y si dice así, no os canséis, porque muchas veces la persona se cansa muchas veces la persona y no no quiere seguir en lo que es la perseverancia. Eh, Hay personas que dicen, no, ya estoy cansado de todo eso, las cosas de Dios me cansaron, me agotaron, y también, bueno, aparte un montón de cosas que me pasaron, estoy cansado, dicen, ¿no? Algunos dicen así, estoy cansado, no quiero saber más nada. Eh, esa persona que dice así, estoy cansado, ya no quiero saber más nada, es porque está luchando con que con sus propias fuerzas. Las personas que dicen eso es porque luchan con su propia fuerza y no luchan con las fuerzas espirituales que el Señor les brinda, con la fuerza espiritual que Dios le da, porque el Espíritu es nuestra fortaleza. El Espíritu es el que hace la obra. Ahora quería hablarle un poco sobre este tema también, sobre la obra del Espíritu Santo, sobre la obra restauradora, la obra regeneradora que genera el Espíritu Santo en el corazón. El apóstol Pablo decía, ¿sabe que tenemos eh, este preciado tesoro, este preciado tesoro en vasos de barro?
decía el apóstol Pablo, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, decía el apóstol Pablo. O sea que era lo que va a entender el espíritu que mora en nuestro ser, en nuestro cuerpo. Eh, o sea, nosotros que somos, como dice, vasos de barro, fuimos tomados de qué, del barro, fuimos tomados del barro, hemos creado por el barro de, bueno, de nuestro antepasado, ¿verdad? Nosotros venimos de ahí, del barro que el Señor lo formó con sus propias manos. El Señor creó todo con su palabra, menos al hombre. Al hombre lo creó del polvo, del barro. Hizo barro, bueno, y sopló aliento de vida y puso su espíritu. O sea que, y lo hizo a su imagen y su semejanza. O sea que eso es lo que nos diferencia del resto de las creaciones del Señor, del resto de, bueno, de lo que son los ángeles, el resto de esa creación que Dios los creó por la palabra a ellos, y a nosotros nos creó del polvo de la tierra, o sea, del barro. Y puso que su espíritu sobre nosotros cuando nosotros lo hemos aceptado al Señor. Por eso que tenemos ese preciado tesoro, como decía el apóstol Pablo, en nuestras vidas. Y hay un límite, un techo, como compartí ayer con una hermana, acerca del crecimiento, de la madurez del Espíritu Santo en nuestra vida. No, porque mire lo que dice la palabra, vamos a compartirlo. Mire lo que dice. Segunda de Corintios, capítulo 2, capítulo 3, versículo 17, dice así, lo compartimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros, todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, dice. Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahí vemos la palabra que nos enseña claramente. Disculpe, justo había entrado una llamada y bueno, el enemigo se levanta. Primero está Dios y la palabra de Él, después, bueno, todo el resto de cosas, por eso no atiendo en esta hora. Quiero seguir compartiendo la palabra, dice así. eh, bueno, les decía, aquí vemos por medio de esta palabra que nos habla el Señor, de que nosotros que vamos siendo, dice, todos los días, de día en día vamos siendo transformados de gloria en gloria, que representa esto que decía el apóstol Pablo. Aquí habla claramente de de la obra regeneradora del Espíritu Santo que va haciendo en cada una de nuestras vidas. ¿Qué significa regenerar? Regenerar significa quitar lo viejo y poner cosas nuevas. Por ejemplo, eh, una persona que lleva un auto destruido a un taller mecánico, que está fundido de motor, que está todo roto también por fuera, por dentro, eh, tiene que cambiarle también la caja de cambio, tiene roto distintas cosas del coche, bueno, lo lleva para ese taller para que le hagan un renuevo, para que le cambien todos los repuestos y le hagan un motor nuevo y bueno, le regeneren el coche y pueda salir con un coche bueno, nuevo andando, conforme al gusto, como realmente le agrada y como tiene que ser. O sea, ahí estamos viendo de que eso representa a cada uno de nosotros, que nosotros de que recibimos al Señor, entramos en ese taller del Señor, en ese taller de Dios, al cual Él va cambiando nuestro ser día a día. O sea, va regenerando, va quitando, va desarraigando cosas de cada uno de nuestro interior, del alma que se arraigan. El Espíritu va obrando, va desarraigando y va dándonos cosas nuevas. Eso es lo que va haciendo el Señor. O sea, el Señor día a día nos va renovando. Nos va renovando, quitando todo lo que a Él no le agrada. Pueden ser un montón de cosas que representa eso. Y Él va haciendo que la transformación en cada una de nuestras vidas. Por eso Pablo decía, todos los días, de día a día vamos siendo transformados de gloria en gloria. Como dice también en el verso 16, capítulo 4, por eso mire lo que dice, por tanto no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, obstante, se renueva de día en día. ¿Ves? Ahí vemos la palabra del Señor como claramente nos enseña en fundamento sólido. El hombre exterior, decía el apóstol Pablo, o sea, el hombre externo, o sea, lo que es la carnalidad, lo que es el cuerpo, todo eso se va desgastando. Sabemos que va envejeciendo, sabemos de que van muriendo muchas células
todos los días en el cuerpo, vamos envejeciendo y eso se le define también como eh, un estilo, una especie de muerte, porque cada día vamos envejeciendo y van muriendo distintas células, distintos organismos de nuestro cuerpo se va deteriorando, pero en lo espiritual es al revés. Vamos todos los días creciendo más, vamos todos los días madurando más, vamos todos los días teniendo experiencias nuevas en el Señor, vamos todos los días teniendo nueva fuerza, nuevo ánimo, nueva fortaleza en el hombre interior, vamos día a día dando más fruto, lo que es del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no es inactivo, sino que es activo. Y todos los días se va activando, va obrando, va haciendo la obra en cada una de nuestras vidas. Qué hermosa la palabra del Señor, qué hermoso entender, comprender lo que es la obra del Espíritu Santo. Por eso, como le compartía a una hermana, que eh, desde la oveja más pequeña hasta, hasta el apóstol o el profeta o el pastor más maduro, más crecido, eh, todos los días va siendo renovado también. Y todos los días va creciendo y va madurando en el Espíritu. Obviamente debemos colaborar con el Espíritu Santo y hacerle caso a las convicciones que Él nos da, porque el Espíritu Santo dice que da convicción de pecado, de justicia y de juicio. Estas tres cosas. O sea, nos convence, nos convence de todo lo que está mal, nos convence de todo lo que a Dios no le agrada y nos guía a toda verdad, a toda justicia, o sea, la justicia que es Cristo. Nos convence de que el único que nos puede salvar, el único que nos puede dar vida eterna, el único que nos puede eh, llevar a Dios eternamente, solamente por medio del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz de Calvario, derramando toda su sangre por cada uno de nosotros. Eh, Eso es lo único que nos puede llevar a la eternidad. El Espíritu Santo nos da convicción de eso, de justicia, nos guía a la justicia, nos guía a que la palabra se haga viva, se haga eficaz en cada uno de nosotros. Por eso el Espíritu obviamente no se separa de la palabra, sino que el Espíritu nos guía a cumplir la palabra del Señor. Por eso dice que vivifica la palabra de Dios en cada una de nuestras vidas. Y estas palabras me llevan a meditar, el Señor, a que entendamos, que comprendamos, de que, bueno, eh, el hombre externo se va desgastando, se va muriendo día a día, pero el hombre interno, como ya desde hoy en horas tempranas, el Señor va renovando nuestro interior, va dándonos fuerza, va dándonos ímpetus, ánimo para seguir, para avanzar, para predicar su palabra, para anunciar su verdad, porque sabemos que, bueno, hay una lucha espiritual que se levanta en contra del Señor, que se levanta en contra de lo que es la palabra, en contra de lo que Dios manda, de lo que Dios establece. Y Dios, en el Espíritu, nos da la victoria sobre todo eso. Quería compartirle también en Lucas capítulo 19, que aquí vemos a un hombre que tuvo un encuentro con el Señor, que tuvo un encuentro con el Señor y desde que tuvo ese encuentro su vida fue diferente, cambió. Y vamos a ver esta persona como era. En Lucas 19, versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Ahí vemos aquí a Zaqueo, Zaqueo que bueno, era un hombre publicano, recaudador de impuestos, que la gente sabemos que lo odiaba, que lo rechazaba, que no lo quería, que lo aborrecía porque, bueno, él se encargaba de qué, de trabajar para los romanos y sacarle el dinero, bueno, a sus propios hermanos judíos. Y eso era algo abominable, sabemos que era algo muy feo, que en ese tiempo, bueno, un judío practicara eso en contra de su pueblo. Sabemos que eran personas muy rechazadas, no eran queridos. Llevamos de rechazo que esta persona tenía, ese rechazo que muchas veces muchas personas acarrean eh, por causa de que, bueno, las cosas malas que hicieron en su pasado y por ahí hay gente que, bueno, aún lo sigue odiando, lo sigue rechazando, no lo quiere. eh,
incluso, bueno, le hace cosas y sabemos de que eso se hace manifiesto, porque es algo espiritual que opera en la persona y se genera ese rechazo por causa del mal que ha hecho en su vida, obviamente. Y Saqueo era una de esas personas que era odiado, que era rechazado por los demás judíos, no lo querían porque trabajaba, bueno, para lo que era César, lo que era el Imperio Romano, que lo tenía en un yugo, en la esclavitud en ese tiempo. Y dice que lo había visto a Jesús que se acercaba y dice que una multitud, dice que impedía que se acercara. Y yo meditaba aquí en esta palabra, reflexionaba la multitud. Él se quería acercar al Señor, pero había una multitud de personas, de gente que no lo dejaba. ¿Cuál es esa multitud que muchas veces no nos deja acercar al Señor como el Señor quiere que cada uno de nosotros nos acerquemos? ¿Cuál es la multitud de cosas que pueden ser un montón de cosas? Pueden ser vicios, borrachera, pueden ser codicias, fornicaciones, eh, y un montón de otras cosas más, distintas clases de temores, distintas clases de incredulidades. ¿Cuáles son esas multitud de cosas que no te permiten, no te deja acercarte ahí a lo que es la presencia del Señor? Por eso genera un muro, muchas veces un muro genera en la vida de la persona cuando se hace una práctica, cuando se hace un carácter, un hábito. Y ahí operan qué, influencias, operan cosas desagradables. ¿Cuál es esa multitud? Oye, Señor, nos dice cuál es la multitud al mundo que tampoco no le permite poder llegar a lo que es en lo espiritual, meterse las cosas de Dios, porque están en las cosas, bueno, sabemos cómo enseña la palabra, muerto en delito y pecado, pues no conocen al Señor, no lo han aceptado, no se han vuelto de sus malos caminos, y aquí vemos que Saqueo, bueno, él había oído de Jesús, obviamente, porque Jesús venía haciendo milagros, prodigios, venía haciendo un montón de cosas, ya sabía, y bueno, dice que pasaba por ahí, dice, cuando Jesús lo vio, bueno, él se había ido a subir un árbol para que, bueno, el Señor lo vea, y después cuando se le acercó el Señor, sabemos que le dijo de que tenía que bajar de ese árbol, que bajara de ese árbol porque era necesario de que hoy morara en su casa, le dijo. Y ahí vemos de que después de que Saqueo no bajó, tuvo ese encuentro con el Señor, él cambió. Después cambió porque, bueno, se arrepintió, se volvió de sus malos caminos, se volvió de todo lo malo que había hecho y, bueno, eh, dijo el Señor, eh, hoy, hoy estamos en fiesta porque este hijo de Abraham, que estaba perdido, que estaba mal, se arrepintió y se volvió. Porque Saqueo, después de que bueno, tuvo ese encuentro con el Señor, se arrepintió y le devolvió todos los bienes a la gente bueno que él le había quitado. Y cuadruplicado, dice también. O sea, ahí vemos de que remarca el arrepentimiento, Saqueo. El encuentro con el Señor y el arrepentimiento. Y una persona que dice que tuvo un encuentro con el Señor, tiene que haber el arrepentimiento, tiene que haber un arrepentimiento, un despojo, un renuncio. Eso es lo que se tiene que hacer de manifiesto en la persona y hacerse manifiesto los frutos que se hizo de manifiesto en Saqueo. El cristiano tiene fruto, se preocupa por el bien espiritual de los demás, por el bien material de los demás, ayuda a las personas. Y si alguno le dañó, le hizo mal, le pide perdón, bendice a esa persona y aún ora por esa persona y aún ora también hasta por sus enemigos. Ese es el cristiano verdadero, el arrepentido. Y ahí vemos de que Saqueo se había arrepentido. Vemos que se había arrepentido, se había vuelto después del encuentro ese que tuvo con el Señor. Y otra cosa que se remarca ahí de Saqueo también que fue que él tenía hambre y sed de Dios. Eso es lo que tenía hambre. Por eso lo que lo llevó, lo que impulsó, a pesar de que había una multitud que le impedía que llegara el Señor, a pesar de que había una multitud, él fue y se subió a ¿qué? Arriba del árbol. Subió arriba del árbol para ver al Señor, para llamar al Señor ahí. Y ahí vemos de que eso que muestra el hambre y la sed que tenía, el hambre del Señor, eso es lo que tiene que haber en nosotros, un hambre, un ímpetu de qué, de ese hambre de la palabra de Dios, de querer alimentarnos todos los días con la palabra. Tiene que haber hambre y sed. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y porque de los tales es el reino de los cielos. O sea, que remarca ese principio espiritual, el hambre que tiene que estar en uno todos los días.
todos los días. Nuestra vida tiene que estar ese hambre de Dios de alimentarnos en la palabra, de alimentarnos en la presencia del Señor, de permanecer en lo que es la oración, lo que es permanecer ahí, en sujeción a Él. Tiene que estar ese hambre de crecer, de madurar, de avanzar en el Señor, de multiplicar lo que Él nos dio. Tiene que estar eso en cada una de nuestras vidas. Porque Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si tenemos eso en nuestras vidas, vamos a ser saciados, vamos a crecer, vamos a madurar más, vamos a desarrollarnos más, así tal cual como el Señor quiere. Vamos a esta palabra de alentar de parte del Señor, una palabra eh, muy buena. El Señor nos habla en nuestras vidas, estos principios espirituales para que se vivifiquen en cada uno de nosotros y nosotros podamos agradar al Señor en una vida en espíritu y en verdad. Que Dios me lo continúe bendiciendo, hermano.